Bueno, vamos a ir al texto directamente, que se encuentra en Sofonías, en el capítulo 2, versículo 1 al 3. En el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 1 al 3. ¿Lo encontraron? Amén. Dice la palabra del Señor: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Amén. Vamos a orar. Amén. Le pedís que pueda inclinar su rostro. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, el que podamos compartir junto a mis hermanos, Señor, el que podamos alabarte, Señor, es solamente muestra de tu misericordia y de tu gracia, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ser libres exaltando tu nombre, Señor. Porque podemos, Señor, oír tu palabra, podemos llenarnos de ella, Señor, y también podemos alabarte, Señor. Te ruego, Padre, que tú seas hablando a través de mi vida, Señor, que solamente sea tu palabra la que salga de mi boca y solamente seas tú, Señor, exaltado en esta mañana. Que solamente Cristo sea el centro de nuestra alabanza, solamente Cristo sea el centro, Señor, de Congregación La Fuente, Padre. Bendice esta iglesia, Señor. Bendice, Señor, a mis hermanos, al pastor Saúl y a su familia, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de ir de lleno con el texto, con el que acabamos de leer, vamos a ponerlo un poco en contexto con Sofonías, ¿ya? Que probablemente ya vieron en las predicaciones anteriores. Sofonías vivió durante las últimas décadas del Reino del Sur. ¿Se recuerda del Reino del Sur? ¿Reino del Norte, Reino del Sur? Ya, el Reino del Norte que era Israel y el Reino del Sur que era Judá. Y Sofonías vivió en las últimas décadas del Reino de Judá, que en ese entonces gobernaba el rey Josías, quien fue pariente del profeta Sofonías. Muchas gracias. Fue pariente del profeta Sofonías, ¿ya? O sea, quiere decir que por las venas de Sofonías corría sangre de la realeza. Sofonías era tataranieto de uno de los pocos reyes piadosos que hubieron en Judá, el rey Ezequías. Por lo que Sofonías no era un cualquiera. Sofonías no fue un pastor de ovejas como algunos otros profetas, no era un hombre cualquiera. Sofonías era parte de la familia de la realeza. Era parte de la familia real. Pero aún así, el Señor lo llamó a realizar una labor humilde, una labor probablemente despreciable para algunos, que era andar por las calles de Judá anunciando el mensaje del Señor. A pesar de ser él parte de la familia de la realeza, el Señor lo llamó para realizar una labor humilde, anunciar el mensaje que el Señor tenía para Judá, para las naciones. Sofonías también fue contemporáneo con otros profetas, con el profeta Jeremías, con el profeta Habacuc y también con el profeta Nahum. Vivieron en la misma época y anunciaban un mismo mensaje. ¿Y cuál era ese mensaje? Era un llamado al arrepentimiento. Era un llamado de que Judá, de que Israel se arrepintieran y se volvieran al Señor. Porque Israel se habían apartado del Señor, se habían ido tras otros ídolos, se habían ido a otros dioses, estaban levantando ídolos y dioses como si nada. Constantemente estaban adorando un nuevo Dios. Y además estos profetas anunciaban la destrucción de estos reinos, alertando a la comunidad sobre la ira venidera.
la Escritura nos menciona que Israel en su totalidad se apartó del Señor. En su totalidad se había desviado de la adoración a Jehová y se había vuelto a otros ídolos, se había vuelto a muchos dioses paganos. Y a causa del pecado de estos pueblos, la ira de Jehová se había encendido sobre ellos. Y es por eso que el Señor llama a estos profetas, para que anuncien la ira de Jehová y la destrucción de Israel y de Judá. Y podemos ver en Sofonía que el mensaje del profeta era claro. Él profetiza un inminente juicio contra Judá. Él fue llamado para anunciar la ira venidera sobre la nación, el reino de Judá, y sobre también las naciones vecinas. Y a pesar que el rey de Judá, de aquel entonces, cuando estaba Sofonías, era el rey Josías, un hombre que se convirtió verdaderamente a Jehová. Y fíjese lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 25. Dice: no hubo otro rey antes de él, refiriéndose al rey Josías, que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Es decir, entre todos los reyes de Judá y de Israel, no hubo ninguno como Josías, dice el texto. Que cuando oyó la palabra del libro de la ley, dice la Escritura que él rasgó sus vestidos y se humilló delante de Jehová, en una muestra de arrepentimiento sincero. Él mandó a destruir los altares, todos los altares que se habían levantado, destruyó los ídolos, destruyó los dioses paganos que los reyes que le precedieron, que estuvieron anterior a él, habían levantado. Mandó a matar y a quemar a los sacerdotes que adoraban a estos dioses paganos. Y comenzó una reforma dentro del reino de Judá, que solo el rey Ezequías había también realizado. Pero fíjese lo que dice el siguiente versículo, de Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 26. Dice: con todo eso, a pesar de que Josías era un rey que había sido transformado por el Señor, que se había arrepentido en verdad, con todo eso, Jehová no desistió del ardor con que su gran ira se había encendido contra Judá, por todas las provocaciones con que Manasés le había irritado. Manasés fue un rey terriblemente malo, muy malo, abuelo de Josías. Levantó altares, levantó imágenes a los dioses paganos, quemó a sus hijos como ofrenda a los dioses. Era un rey totalmente abominable, que encendió la gran ira de Jehová, porque hizo que el pueblo entero, la nación entera, se apartara de Jehová y se volviera idólatra. Y el Señor, a través de los profetas, anunció la destrucción de Judá. En ese entonces, el reino de Israel, el reino del norte, ya había sido destruido, ya había sido tomado cautivo por los asirios, a causa precisamente de su idolatría, a causa de su gran maldad. Entonces solo quedaba el reino del sur, el reino de Judá, que también iba a ser destruido a causa de sus pecados. Y Sofonías sabía todo lo que había de venir, porque el Señor se lo había revelado. Y podemos verlo desde el capítulo 1. Desde el capítulo 1 de Sofonías, cómo Sofonías anuncia el día de la ira de Jehová. Y en el capítulo 2, que vamos a adentrarnos, anuncia los juicios contra las naciones vecinas. Porque el Señor no solo juzga al pueblo de Israel, sino que también juzga a las naciones. Porque Jehová también es Dios de las naciones, no tan solo de Israel. Podemos ver en el primer capítulo cómo la gran ira de Dios era algo inminente. Era algo que nadie podía detener, que sí o sí iba a ocurrir. Que toda la tierra iba a ser consumida con el fuego de su celo, dice el versículo 18 del capítulo 1. Nosotros no somos capaces de dimensionar lo aterrador que es la ira de Dios. No somos capaces de dimensionar eso. Algunos creen que el Dios airado, que ese Dios del Antiguo Testamento, ¿cierto?, que parece que siempre está enojado,
Algunos creen que ya pasando al Nuevo Testamento, como que esa ira se fue disipando y se fue convirtiendo como en solo amor y gracia solamente. Pero recordemos, hermanos, que si hoy podemos ser amados por Dios y podemos ser llenos de su gracia, es porque el Hijo de Dios recibió toda la ira que nosotros debíamos recibir. Cristo fue aplastado por esa ira, por esa gran ira que el Señor tenía contra su pueblo, contra nosotros, viles pecadores, la recibió su Hijo, para que sus escogidos sean amados y justificados solamente por la obra que Él hizo. Pero recordemos también, hermanos, que la ira de Dios será derramada sobre aquellos que no han sido llamados a vida eterna, sobre aquellos que aborrecen a Cristo, desechados por Dios. La ira, que es la justicia de Dios, caerá sobre ellos. Porque la ira de Dios no es algo del pasado, no es algo que solamente se anunciaba en el Antiguo Testamento, sino que es algo vigente y también por venir, y que es inevitable, inevitablemente caerá sobre el mundo. Amén. Y Sofonías anunciaba sobre esta gran ira a los judíos, pero observemos lo que dice el versículo 1 del capítulo 2. Dice: congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Sofonías le dice al pueblo de Judá: congregaos y meditad. Dios anuncia su temible ira contra el pueblo de Judá y también le da una luz de esperanza. Esta frase, congregaos y meditad, es pura gracia. Es pura gracia. Porque el Señor perfectamente podía haber aplastado al pueblo de Judá sin darle hoy ninguna oportunidad de que se puedan congregar y de que puedan meditar sobre lo que estaba sucediendo. La idea de esta frase es que se reúnan como un cuerpo, en una solemne demostración de lamento y arrepentimiento nacional, que se humillen ante Él de forma sincera, que clamen por su misericordia, porque el oído del Señor está ahí atento a la voz de ellos. También les dice: oh nación sin pudor. Algunas traducciones dicen: nación no digna de amor, o nación desvergonzada, o nación sin vergüenza, sin pudor. Se imagina que llegue alguien que entrara al templo alertándonos de algo gravísimo que va a ocurrir, de algo extremadamente grave que va a suceder, y nos dice: congréguense y mediten, montón de sinvergüenzas. ¿Cómo nos sentiríamos nosotros? ¿Estaríamos asombrados con la frase que utilizó este personaje? Pero el Señor no tiene ningún complejo en tratarnos de sinvergüenza. El Señor no tiene ningún problema en decirnos pueblo sin pudor. Porque el Señor sabe perfectamente quiénes somos. El Señor sabe cuáles son los deseos de nuestro corazón. Y Él sabía que la nación de Judá era una nación sin pudor. Una nación que no tenía ningún problema en irse tras otros dioses, de entregarse a lo más perverso de su corazón. El Señor sabía que Judá era una nación sin pudor. Estaban muertos en su sensibilidad a la vergüenza. No sentían ningún remordimiento, no tenían ningún sentimiento de culpa. Nada ajeno a lo que vivimos hoy en día. La sociedad hoy en día está inmersa en su inmundicia. Hacen alarde de sus perversiones. No es que la humanidad se ha vuelto más pecadora en este tiempo, comparado a los tiempos del Antiguo Testamento. Desde la caída en el huerto del Edén, que ha existido el pecado, y sigue siendo tan perverso como el día de hoy. Solo que antes el pecado se ocultaba ante los ojos de la sociedad. Hace unas décadas era mal visto mostrarse como un pecador. Pero hoy nos hemos vuelto más tolerantes a las perversiones disfrazadas de amor,
perversiones disfrazadas de empatía, de presuntamente o supuestamente algo natural, y la humanidad no tiene reparo en mostrar sus perversiones. De hecho, es todo lo contrario. Son felicitados, son aplaudidos, incluso le llaman valiente por ir en contra de las mentes conservadoras, supuestamente. Chile se ha transformado en una nación sin pudor, que no tiene vergüenza de mostrar su inmundicia. Y la iglesia debe ser como Sofonías, alertándoles sobre la terrible ira del Señor, que caerá sobre ellos si no se arrepienten. Hablar de la ira del Señor no es muy popular, que digamos. Que una iglesia o que un predicador se pare en la esquina o esté en la calle hablando sobre la ira del Señor, lo más probable es que reciba insultos, que se reciba abucheos, porque la gente rechaza la ira de Dios. Aún dentro de las iglesias, de los púlpitos, el hablar de la ira del Señor es rechazado. Pero nosotros, la palabra nos llama a ser como los profetas del Antiguo Testamento. Alertar a la gente, anunciándoles que se arrepientan, que se congreguen, que mediten, que piensen en lo que están haciendo, que oren, que busquen al Señor. Debemos ser como Sofonías, dice la palabra. No olvidemos también, hermanos, que la advertencia que realiza el profeta es muestra de la gracia y misericordia de Dios. Porque el Señor pudo haber exterminado al pueblo de Judá, haber hecho así, ya haberlo exterminado. Pero Él, a través de advertencias, le dice a su pueblo que se reúnan y que mediten. A través de los profetas, Él está avisando, Él está alertando a los pueblos que se arrepientan. Y eso es solamente gracia, es solamente misericordia del Señor. El Señor iba a destruir a Judá a causa de sus pecados, y así lo hizo, destruyó a Judá, al pueblo duro de cerviz, porque se mantuvo en su maldad. Mas el Señor tenía un remanente guardado para sí. El versículo 2 dice: antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Sofonías, aquí en este versículo, está expresando urgencia. Le dice: congréguense y mediten. Es urgente que lo hagan. Antes que el juicio de Jehová venga sobre vosotros. Es urgente que lo hagan, es urgente de que se arrepientan. Es urgente que regresen, que se arrepientan de sus malos caminos, porque la ira de Jehová está a la vuelta de la esquina. Está demasiado cerca para dejar pasar el tiempo. Les dice: antes que tenga efecto el decreto. La destrucción de Israel, de Judá, no era ningún juego. Probablemente la gran mayoría de los judíos creían que las palabras del profeta eran simples palabras vacías, como las de otros tantos que anunciaban calamidades pero nunca ocurrían. Y Sofonías les dice que sus palabras tienen autoridad, tienen peso, tienen demasiado peso para estar tomándoselas a la ligera, porque las palabras que anunciaba Sofonías habían sido decretadas por Dios y que por fin se iban a efectuar. Por fin la ira del Señor iba a llegar un día. Juan Calvino asimila este decreto a un nacimiento de un bebé, precisamente como de la pequeña Amelia, que gracias al Señor ya pudo nacer. En un principio, ahí estaba ella, ¿cierto?, escondida a la vista de todos, en el vientre de su mamita, y a medida que fue pasando el tiempo, poco a poco los padres la podían ir viendo, ¿cierto? A medida que iba pasando el tiempo, que iba ya formándose, podían verla a través de la ecografía, escuchar sus latidos, resonancia, y hasta que a su debido tiempo nace. Y ya la podemos conocer definitivamente. Entonces Calvino utiliza esta analogía para explicar el furor de Dios sobre su pueblo.
Aunque en un principio estaba oculto a la vista de las demás personas y comenzó a ser anunciada por los profetas, ¿cierto? Como un bebé que en un principio estaba oculto y que poco a poco los padres podían ir viéndola, ¿cierto? Se va dando a conocer. Así también es la ira del Señor, que como un bebé nace, así llega la ira del Señor. Llega en un día determinado por Él. Obviamente son cosas distintas. Cuando nace un bebé hay alegría, ¿cierto? Pero cuando llega la ira de Dios, solo hay dolor y solamente hay amargura. También Sofonías dice, y el día se pase como el tamo. El tamo son rastrojos del grano que quedan después de la trilla. ¿Ya? Son rastros completamente residuales. Son una mezcla de paja, suciedad, que no sirve en realidad para nada. Que es fácilmente llevada por el viento, es muy volátil. Viene un poco de viento y arrasa con el tamo, se lleva todo el tamo. Generalmente la Escritura se asocia al tamo con algo volátil, con algo que no tiene valor, que es muy fácil que sea consumido por el fuego, le cae una chispa de fuego y se enciende el tamo. El profeta le dice a los judíos, vuélvanse al Señor antes que sean consumidos en tan poco tiempo como el tamo, antes que sus vidas sean arrastradas por el viento en un abrir y cerrar de ojos así como el tamo. El Señor les dice, vuélvanse al Señor, porque la vida es como el tamo. En un momento desaparece, el viento se lo lleva. También agrega, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. El profeta Sofonías pareciera que repite lo mismo, ¿cierto? Cambiando algunas palabras, porque primero dice el furor de la ira de Jehová y después el día de la ira de Jehová. Esto lo hace para dejar en claro que el furor de la ira de Jehová va a ocurrir un día ya establecido por Dios, y que ese día sería muy pronto, dice el profeta. Claro, los judíos sabían que en algún momento iba a caer sobre ellos la ira de Jehová. Algunos estaban ingenuos, incrédulos, no creían que eso iba a ocurrir. Otros sabían tantas advertencias que habían recibido por parte de los profetas anteriores. Sabían que en algún momento la ira de Jehová iba a llegar, pero estaban tranquilos, estaban relajados, porque les avisaban, les advertían que iba a venir la ira, pero no llegaba. Entonces se relajaban, estaban tranquilos, como los estudiantes, cuando saben que tienen un certamen o una prueba, ¿cierto?, en tal fecha, una fecha determinada, y como buen chileno, ¿cierto?, van dejando las cosas para última hora. Al principio, los primeros días están relajados, ¿sí? Y a medida que van acercándose a la fecha, se van poniendo medio inquietos, y aún así estudian poco y nada, y ya cuando llega la fecha de la prueba, comienza el dolor de estómago, comienzan a estresarse, a preocuparse, porque saben que no están preparados para el certamen, o para la prueba que tienen que rendir. Es el lloro y crujir de dientes de los estudiantes. Lo mismo ocurría con los judíos. Creían que podían estar tranquilos porque el Señor aún no mostraba su furor. Estaban tranquilos, relajados, porque el Señor estaba conteniendo su ira para un día específico. El Señor había apartado un día específico para derramar su ira sobre su pueblo. Y de repente, derramó su ira sobre su pueblo. Muchas veces, una de las grandes mentiras que el mundo cree no es solo que Dios no existe, como dicen algunos, que eso es una gran mentira, o de que el universo es el resultado del azar, como dicen algunos, sino que una de las grandes mentiras que casi siempre pasa desapercibida es de que no hay prisa para volverse al Señor, de que no hay apuros para estar a cuentas con Él. Ciertamente es el Señor quien salva. Como reformados nosotros sabemos que la salvación es del Señor, Él es quien salva. Él salva como Él quiere, Él salva cuando Él quiere, en el tiempo que Él quiere. Pero nosotros no sabemos
Nosotros no sabemos si mi hermano que está al lado es salvo. No sabemos si mi familia es salva. No sabemos si incluso si hasta yo soy salvo. No sabemos. Y es por eso que el Señor nos dice que hoy es el momento. Hoy es el momento para arrepentirse. De que hoy es el momento para volverse al Señor. Porque puede que hoy el Señor restaure su corazón. Puede que hoy el Señor salve a su esposo, a su esposa, a sus hijos, su familia, a sus amigos, sus vecinos. Puede que hoy el Señor los salve. Puede que hoy el Señor restaure su vida, su corazón. Por eso el Señor nos llama a predicar a todo tiempo. Por eso es que el Señor nos dice que prediquemos en todo tiempo. Porque la ira del Señor va a caer sobre los injustos. Vemos los días pasar y cada vez más nos vamos acercando al final de nuestras vidas. Cada vez más nos estamos acercando al día, no sabemos cuándo el Señor va a volver por su iglesia, ¿cierto? Pero la ira del Señor en algún día, en algún momento, va a caer sobre los injustos, sobre aquellos que no reconocen a Cristo como su Salvador. Es por eso que el Señor nos llama a hoy. Hoy, vengamos hoy, arrepintámonos hoy de nuestros pecados. Estemos a cuenta hoy, nos llama el Señor. Entonces, igual que los judíos, estamos nosotros, estamos igual que ellos. Sabemos que el furor de la ira del Señor llegará un día y como no sabemos cuándo, nos relajamos. Y vemos pasar los días, pero el Señor ha establecido un día. El Señor ha establecido un día donde Él apartará el trigo de la cizaña, de los rastrojos, y va a consumir a esos rastrojos. El tiempo de arrepentirse es ahora. El tiempo de anunciar el Evangelio es ahora, antes que el día de la ira de Jehová llegue. El Señor nos llama ahora a arrepentirnos, ahora a estar a cuentas con Él. Que el Señor tenga misericordia de nosotros porque nos confiamos día a día. Nos confiamos día a día. El versículo 3 dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Cuando buscamos algo, lo hacemos con el propósito de encontrar aquello que estamos buscando, ¿cierto? Esa es la idea. Si estamos buscando algo es porque queremos encontrar eso que estamos buscando. Por ejemplo, a los casados. A los casados solamente, en el ejemplo. Cuando su esposa les dice: amor, tráeme los platos, esos platos pitucos, ¿cierto?, que tenemos para ocasiones especiales, que va a venir a almorzar mi mamá hoy día. Entonces, ¿qué es lo que hace el esposo? Va al estante, ¿cierto?, donde tiene la loza guardada, mira y le dice: amor, no encuentro los platos. Y le lleva los platos de siempre, los lozapencos, ¿cierto?, esos que comaba cuando ella tenía como 5 años. Y entonces la esposa le dice: ¿pero buscaste bien? ¿Te agachaste a buscar el mueble que está abajo? ¿Moviste los demás platos para ver si están al fondo? ¿O simplemente miraste si es que estaban nomás? De ahí va ella y a los 5 segundos los encuentra. Buscar implica realizar acciones hasta encontrar eso que se busca. Implica esforzarse, salir de la comodidad, gastar energía muchas veces para lograr el cometido. Entonces, buscar a Jehová significa esforzarse para encontrarlo. Si está pasando por una sequía espiritual y alguien le dice: ¿pero buscaste al Señor? Y usted le dice: sí, lo busco. ¿Cómo lo buscas? No sé, contesta, no sé, viendo un sermón, escuchando un himno, de vez en cuando me congrego, doy mi ofrenda, oro de vez en cuando, y eso es todo.
Buscar a Jehová requiere de un esfuerzo intencional. Significa salir de mi comodidad, significa humillarme con todo mi ser hasta encontrarlo. Jeremías 29:13 dice: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. De todo vuestro corazón, dice. Con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ánimo, con todo nuestro ser. Así dice la palabra que debemos buscar al Señor. Con todo lo que tenemos, buscar al Señor hasta encontrarlo. El Señor, cuando nos llamó a ser parte de su pueblo, transformó nuestro corazón y puso en nosotros su Espíritu Santo, que nos redarguye, que nos muestra nuestro pecado y nos hace buscarle y clamar por su perdón. Ahora hay una parte de nuestra vida que ha sido transformada por la gracia del Señor. Ahora que somos salvos, pero también hay una parte que requiere de nuestro esfuerzo. Ya somos salvos, salvos solamente por Cristo y nada más. Pero ahora que somos salvos, tenemos una lucha constante con nuestra carne, que solo va a terminar cuando seamos glorificados allá, cuando el Señor nos llame a su presencia. Y es en esta lucha donde debemos esforzarnos, porque nuestra carne no desea buscar a Dios. Pero el Espíritu Santo nos dice: busca al Señor. El Espíritu Santo nos dice: arrepiéntete. Lo que estás haciendo está mal. Arrepiéntete, nos dice el Espíritu Santo. Y Él es quien nos mueve a buscar al Señor. El llamado de buscar al Señor es a la iglesia. Por eso es que Sofonías dice: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre. Aquí el profeta se dirige a los mansos de la tierra, a los humildes, que ponen por obra sus juicios. Aquellos que habían sido azotados por las calamidades, pero que aún así seguían sujetos y sumisos a la voluntad de Dios, porque a través de las adversidades ellos aprendieron a ser mansos y humildes. El Señor había apartado un remanente para sí, y el remanente estaba ahí, en el pueblo, sufriendo las mismas calamidades que todos los demás, pasando las mismas penurias que todos los demás. Entonces el Señor a través del profeta los llama a que sean mansos, a que sean humildes, a que sean pacientes. Y Sofonías les dice: buscad justicia. Ustedes, humildes de la tierra, que temen al Señor, que han pasado por muchas aflicciones, busquen lo que es justo y agradable al Señor. Aun cuando lo pierdan todo en medio del desastre, busquen la justicia. Aun cuando no tengas nada y solo tengas tu vida, así como lo hizo Job, busca la justicia que proviene del Señor. Porque el único justo es el Señor. Y su justicia es suficiente para que podamos vivir. No te compares con el mundo. Si estás siendo azotado, estás siendo afligido, incluso afligido aún más fuerte que los demás en el mundo, no te desalientes. Dice el Señor: la justicia del Señor está contigo. Búscala, es todo lo que necesitas. Búscala porque el Señor no olvida tu obediencia. Busca la mansedumbre, dice el profeta. Cultívala para que cuando llegue el dolor puedas soportar con paciencia las pruebas y te dejes gobernar por la mano soberana del Señor. Con mansedumbre, dejándonos gobernar por la soberana voluntad del Señor. En este texto, el profeta no se dirige a los hombres perversos. No les interesaba, aquellos que no les interesaba lo que era justo y lo que era correcto, sino que dirige su mensaje hacia aquellos que son rectos, a aquel remanente que Jehová había apartado. Y les dice que no tienen más remedio que soportar humilde y pacientemente el castigo de Jehová sobre el pueblo. Estaban ahí, al medio del pueblo. Tienen que soportar humildemente y pacientemente el castigo sobre el pueblo. Porque también recordemos, hermanos, que la Escritura dice que no hay justo ni aun uno. No hay nadie que busque a Dios desde su propio deseo.
Todos somos dignos de muerte. Todos somos dignos de ser consumidos por la ira de Dios. Y en algún momento, nosotros, hermanos, tendremos que estar en medio del dolor. En algún momento de nuestra vida tendremos que estar en medio del dolor, rodeado de aflicciones, de enfermedades, incluso de muerte. Pero el Señor nos dice, soporta con mansedumbre, con paciencia, que mi justicia está contigo. El profeta, terminando este versículo, dice, quizá seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Ese quizá que está ahí, para algunos creyentes puede generar quizás alguna duda con respecto a su salvación. Como si los creyentes no estuviesen seguros de tener el favor de Dios. Pero el profeta no busca sembrar la duda en el corazón de los que aman y temen al Señor. No se refiere a eso. Él no pretende hacer eso. Sino que después de decir todas estas cosas, después de hacer el llamado al pueblo a congregarse, a meditar, a orar al Señor, después de exhortar a los creyentes a buscar la justicia con mansedumbre y sobre todo de buscar al Señor, después de hacer un llamado al arrepentimiento, después de hacer todo esto, el profeta dice, quizá alguno de entre todos los que oyeron el mensaje, quizá alguno entre esta multitud de creyentes y no creyentes, puede que alguno de todos estos sea guardado el día de la ira de Jehová. A eso se refiere esta última parte. El profeta sabía que los fieles iban a ser guardados por el Señor. El profeta sabía que aquellos que el Señor llamó iban a ser guardados por el Señor. Pero que los incrédulos iban a ser consumidos con su ira. Es para que los reprobados supieran que iban a perecer. Y para que los fieles pudiesen apreciar más el favor, la gracia del Señor. Porque estaban siendo cubiertos por la gracia del Señor. Hermanos, la advertencia de Sofonías que Sofonías hace no es solo para esa época. No es una advertencia solamente para los judíos. Ciertamente también es un grito de alarma también para nosotros hoy. El Señor está hastiado de su propio pueblo. Lo podemos ver en Isaías, capítulo 1, versículo 3 al 14. Dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. El Señor ya no soportaba la falsa adoración de su pueblo, que se habían encerrado en rituales, se habían encerrado en ceremonias sin sentido, que lo único que hacían era sacar a relucir cada vez más sus pecados. El Señor estaba hastiado de todo eso. Y es terrible pensar que aún dentro de las iglesias estamos encendiendo fuego extraño. Hacemos cosas que el Señor nunca nos pidió hacer. Y muchas veces lo hacemos simplemente porque a un grupo de personas les gusta o porque ha dado buenos resultados. Sería terrible escuchar de parte del Señor que nos diga que está hastiado de nuestro culto, que está hastiado de nuestras predicaciones, de nuestra liturgia. Simplemente porque hacemos cosas que a nosotros nos gusta o porque ha dado buenos resultados. No seamos como el reino de Judá, hermanos, que teniendo la evidente providencia del Señor, que estando cubierto por la gracia soberana del Señor, se fue tras otros dioses, se fueron tras otros ídolos, al punto que desecharon al Dios que los sacó de Egipto, que los sacó de la esclavitud de Egipto, y en su lugar levantaron ídolos a la imagen de su perversión. Hermanos, oremos para que Cristo sea el centro de nuestra iglesia. Que si anunciamos la palabra, que si dirigimos la liturgia, que si cantamos, que si nos congregamos o hagamos lo que hagamos, sea todo para la gloria de su nombre. Sea todo para la gloria
de su nombre. Y oremos también para que el temor de Dios esté en nuestros corazones, estando conscientes de que la ira del Señor es algo incomparable, porque no lo podemos comparar a nada. No somos capaces de dimensionar lo terrible que es la ira del Señor, de que es incomparable, de que es inevitable, recordando siempre que aquel que bebió la copa de la ira de Dios, que aquel que no dejó ninguna sola gota en la copa de la ira de Dios, es Cristo. Que Cristo recibió la ira plena del Padre, que no dejó absolutamente ninguna gota en esa copa, para que pecadores miserables como nosotros podamos ser salvos por su muerte. Hermano, si usted hoy en día no es aplastado por la ira de Dios, es solo por la obra de Cristo en la cruz. Si hoy en día usted puede confiar en la providencia del Señor, es solo por la obra de Cristo en la cruz. Si usted hoy puede estar en este lugar confiando en su salvación, es solo por la obra de Cristo en la cruz. Porque Él fue quien recibió la ira del Padre. Es solamente por Cristo que la gran y terrible ira de Dios es contenida sobre la humanidad. Porque llegará un día en que Cristo, conteniendo la ira del Padre, va a salir del medio. Va a salir del medio. Y toda la ira de Dios va a caer sobre la humanidad, sobre aquellos que rechazaron su nombre. Amén. Vamos a orar, hermanos. Le invito